A pesar de las recientes revelaciones científicas en torno a nuestra comprensión de los neandertales, hay connotaciones arcaicas con el tema que pueden hacernos pensar en humanos brutales y salvajes. Esa imagen clásica de un neandertal podría aparecer en tu cabeza, de un hombre parecido a un mono arrastrando sus nudillos mientras lleva un garrote de madera. En realidad, tal vez esto estaba lejos de la verdad, y ahora podemos saber que los neandertales eran más parecidos a nosotros de lo que podríamos imaginar. Sobrevivieron, se comunicaron, jugaron e incluso amaron como lo hacen los humanos modernos. Simplemente eran otra rama en nuestro árbol genealógico, en lugar de un paso atrás en el tiempo. Hay mucho que los científicos han podido descubrir sobre la vida social de los neandertales, sus relaciones, vida familiar, rivalidades, religiones e incluso romance, a lo largo de los años de estudio. Estos descubrimientos han cambiado la forma en que vemos a Homo neanderthalensis, permitiéndonos obtener una perspectiva única de sus vidas. En algunos casos, hemos obtenido una perspectiva muy humana de una especie que una vez se percibió como muy diferente a nosotros. Hoy exploraremos estas relaciones románticas y más allá, descubriendo lo que sabemos sobre cómo los neandertales se amaban y se unían entre sí. El hecho más importante que sabemos sobre las relaciones de la Edad de Piedra es que hoy en día, los europeos y asiáticos modernos tienen en promedio un 1-2% de ácido desoxirribonucleico de neandertal en sus genes. Esto no es una coincidencia o un rasgo evolutivo. Es una evidencia directa de que, a gran escala, los primeros Homo sapiens se cruzaron con Homo neanderthalensis. No todas las relaciones en la Edad de Piedra, parecería, eran puramente neandertal-neandertal o humano-humano. Los individuos fuera de Europa y Asia parecen tener significativamente menos ácido desoxirribonucleico de neandertal en sus genes, o ninguno en absoluto dependiendo de su ascendencia. Los africanos, por ejemplo, tienden a carecer de genes neandertales, ya que gran parte de este mestizaje ocurrió en los grupos de humanos que habían migrado fuera de África y hacia Eurasia. A través de las regiones donde los neandertales vivieron históricamente, su ácido desoxirribonucleico perdura hasta el día de hoy. Entonces, en algún momento del Pleistoceno tardío, en las llanuras barridas por el viento de la vasta estepa de mamuts europeos, un hombre neandertal y una mujer humana, o viceversa, quizás se encontraron mientras buscaban alimento para sus respectivos grupos familiares. Con una sensibilidad que históricamente no asociamos con especies que no son las nuestras. El neandertal puede haber hecho un esfuerzo por cortejar a su nueva pareja, aunque es poco probable que hablaran el mismo idioma, si es que los neandertales podían hablar en absoluto. Quizás una serie de gruñidos y lenguaje corporal condujo a la intimidad, y pronto descartaron sus pieles para acostarse juntos en un claro protegido. Este encuentro es ficticio, pero se basa en hechos reales. Encuentros como este habrían sido lo suficientemente comunes en el Pleistoceno para que los restos del ácido desoxirribonucleico de los neandertales, a pesar de pertenecer a una especie que está completamente extinta en la actualidad, persistan. Esta pareja continuaría criando a un bebé. Su descendencia sería un humano neandertal, híbrido combinando rasgos de ambas especies. Quizás, como los neandertales, su hijo tendría una ceja prominente y una estatura robusta, mientras conserva la altura y la destreza de su progenitor humano. Esto, a su vez, plantea tantas preguntas. ¿El padre y la madre se quedaron juntos o se separaron inmediatamente? ¿El niño era capaz de adquirir el lenguaje dependiendo de quién lo criara? ¿Cómo afectó ser un híbrido 50-50 la vida de este individuo al crecer? Lamentablemente, estas son preguntas a las que quizás nunca sepamos la respuesta. Pero, ¿qué significa tener ácido desoxirribonucleico de neandertal para nosotros en el mundo moderno? A pesar de la pequeña cantidad de ácido desoxirribonucleico de neandertal que queda en nuestro genoma hoy en día, podría tener impactos notables. Se cree que influye en varios aspectos de nuestra apariencia física, incluyendo el color y la textura del cabello, la altura, la fuerza de nuestro sistema inmunológico, que también un humano puede lidiar con una gran altitud
y qué tan fuerte puede ser su sentido del olfato, por mencionar algunos ejemplos. El mayor de estos factores es el impacto que el ácido desoxirribonucleico de Neandertal puede tener en nuestro sistema inmunológico. La cantidad de ácido desoxirribonucleico de Neandertal en nuestro genoma puede impactar directamente cuán en riesgo estamos de desarrollar ciertas enfermedades o de poder combatir patógenos en nuestro sistema. Esta es aún un área que los científicos apenas están comenzando a entender, y hay mucha más investigación que se debe llevar a cabo si realmente queremos entender cómo nuestra herencia neandertal nos afecta directamente en el mundo moderno. Los orígenes de la investigación sobre la mezcla entre humanos y neandertales provienen de un descubrimiento hecho en la Pestera Cuase, un sistema de cuevas cerca de lo que hoy es la ciudad rumana de Anina, en los Montes Cárpatos del suroeste. Los científicos que investigaban la cueva en febrero de 2002 se toparon con algo que revolucionaría nuestra comprensión de los humanos antiguos. Incluso entrar a la cueva fue un desafío. Los investigadores se encontraron inmediatamente hasta el cuello en agua, avanzando a través de un río subterráneo que fluía a través de la red de cuevas completamente oscura. Lo que siguió fue una inmersión de 30 metros, seguida de una escalada de 300 metros, hasta una abertura en la que se podía explorar una nueva cámara. Lo que encontraron fue una mina de oro para los investigadores de la Edad de Hielo. Miles de huesos de mamíferos estaban esparcidos por el suelo de la cámara, en lo que se pensaba que era una guarida de osos de las cavernas. En la Edad de Hielo, el agua no habría impedido que los osos entraran a la cueva, y esta red aislada era el escondite perfecto. Entre la montaña de huesos había una mandíbula extraña, una que claramente pertenecía a un humano, pero tenía características más asociadas con los neandertales. Este no era un humano que fue asesinado por osos y llevado a la cueva, sino uno que había muerto fuera de la cueva, habiendo sido arrastrado cuando el río comenzó a fluir. Al notar el hallazgo único, los investigadores extrajeron el hueso de la cueva, sospechando que esto podría ser de hecho evidencia de hibridación en nuestra propia especie. Años después, en 2015, su teoría fue confirmada, cuando la secuenciación de ácido desoxirribonucleico mostró que este humano tenía hasta un 9% de ácido desoxirribonucleico neandertal. Ácido desoxirribonucleico. Se piensa que esta persona tuvo un antepasado neandertal puro entre 4 a 6 generaciones antes de su existencia, y que el cruce se produjo menos de 200 años antes de que esta persona naciera. Estas interacciones entre humanos y neandertales parecen haber sido comunes, al menos lo suficientemente comunes como para que su ácido desoxirribonucleico todavía sea visible en nosotros hoy en día. Es posible que los híbridos fueran lo suficientemente comunes como para que no tuvieran problemas para integrarse en las sociedades neandertales o humanas, pero por supuesto hay muy poca evidencia para afirmar una cosa u otra sobre esto en el registro fósil. Eventualmente los neandertales se extinguirían, y una teoría principal sobre por qué es que nuestro genoma esencialmente consumió el suyo. Es posible que el mestizaje se haya vuelto tan común que los neandertales híbridos pronto se volvieron intercambiables con los humanos, a medida que su número disminuía y las poblaciones humanas aumentaban. Entonces, sabemos que los neandertales se cruzaron con humanos. Pero ¿cómo eran las relaciones sociales y románticas entre estas parejas? ¿Cómo interactuaban y hay alguna evidencia que sugiera que estas relaciones eran afectuosas? Sorprendentemente, puede haber evidencia de besos en el registro fósil. En un increíble estudio realizado por Laura Wyrick, una antropóloga de la Universidad Estatal de Pensilvania, en 2017. Gran parte del trabajo de Laura se ha centrado anteriormente en las dietas y la ecología de los neandertales, y este estudio implicó la secuenciación del ácido desoxirribonucleico de la placa fosilizada que se había acumulado en los dientes de los especímenes de neandertales. Se utilizaron muestras de 3 cuevas europeas, pero las de la cueva El Cidrón en el norte de España resultaron ser las más intrigantes. Los neandertales de El Cidrón fueron algunos de los últimos especímenes de neandertales en caminar sobre la Tierra. Su ácido desoxirribonucleico
mostró extensas historias de cruce con humanos modernos, y sus esqueletos más anchos estaban plagados de anomalías, huesos deformes, dientes de leche encontrados en adultos y vértebras distorsionadas. Además, las marcas de cortes y dientes en sus huesos muestran que cuando murieron fueron canibalizados por aquellos que vivían en la misma cueva. Eran individuos desesperados al borde de la extinción, los últimos miembros de su especie en un mundo que había sido invadido por Homo sapiens. Uno de los dientes en el estudio de Laura contenía rastros de Metanebrevibacter auralis, un microorganismo encontrado en las bocas de los humanos modernos. El microorganismo neandertal difería ligeramente de la variante moderna, lo que permitió a Laura determinar que las dos variantes se habían separado hace unos 120.000 años. Además, sin embargo, es que esta bacteria parece haber sido transferida de humano a neandertal en algún momento durante el camino evolutivo del humano. Esto puede o no ser evidencia de que las relaciones en la Edad de Piedra eran mucho más afectuosas de lo que se pensaba anteriormente. Esto puede ser una evidencia genuina de que durante momentos de cercanía, los neandertales se besaban entre sí, transfiriendo los organismos microscópicos que vivían en sus bocas de individuo a individuo y ocasionalmente entre especies a los humanos modernos. Sin embargo, podría evidenciar algo totalmente distinto. Los microbios orales pueden transferirse de persona a persona si se comparte comida. Quizás los neandertales y los humanos que se cruzaban vivían juntos, compartiendo los frutos de su recolección y comiendo juntos. Otros estudios han mostrado perspectivas sobre las relaciones sexuales de los neandertales, que muestran un lado oscuro, la transmisión de enfermedades a través de la intimidad con humanos y neandertales por igual. El investigador Bill Pimenov, que realiza estudios sobre la enfermedad de transmisión sexual virus del papiloma humano, o virus del papiloma humano, ha notado algunas tendencias extrañas en el virus que se remontan a los tiempos en que nuestros antepasados se cruzaban con los neandertales. Los patrones de diferentes tipos de virus del papiloma humano, por ejemplo, virus del papiloma humano A, B y C, se correlacionan con la cantidad de ácido desoxirribonucleico de neandertal presente en personas de todo el mundo. El tipo A de virus del papiloma humano, el más común, está asociado con individuos con ácido desoxirribonucleico de neandertal presente en sus genomas, mientras que los tipos B y C de virus del papiloma humano se encuentran más comúnmente en los africanos modernos que carecen de la influencia de neandertal en sus genes. El virus del papiloma humano A aparece entre 60 y 120.000 años atrás, cuando los humanos comenzaban a filtrarse fuera de África y hacia Eurasia. Se piensa que los neandertales y los humanos podrían haber estado intercambiando enfermedades mientras se reproducían entre sí, y el virus del papiloma humano ha permanecido en circulación entre los humanos en el mundo actual. Bill realizó una extensa investigación sobre esta idea y los resultados siempre respaldaron esta teoría. Además, el virus del papiloma humano no se propagó a un humano una vez, sino a muchos humanos en muchas instancias diferentes, lo que refuerza aún más la idea de que esto fue el producto de la reproducción frecuente entre humanos y neandertales. Sin una máquina del tiempo, puede ser difícil discernir los detalles de las relaciones de los neandertales con los humanos o con su propia especie. Sin embargo, se han propuesto varias teorías sobre cómo funcionaban las relaciones de los neandertales, en términos logísticos. Se cree que el hombre en cualquier relación de la Edad de Piedra, ya sea humano o neandertal, determinaría dónde viviría la pareja. Las parejas podrían haberse establecido si decidían asociarse a largo plazo, cerca de donde estaba la tribu o la patria del hombre, y se formaban grupos familiares. Si se pudiera establecer un grupo familiar a largo plazo, lo más probable es que las mujeres abandonaran el grupo para buscar pareja cuando alcanzaran la madurez. Los bebés neandertales fueron amamantados durante alrededor de 9 meses y se destetaron alrededor de los 14 meses. Las mujeres neandertales mayores solían aparearse con hombres más jóvenes, según revelan estudios recientes de secuenciación completa del genoma neandertal. Si las parejas permanecían juntas, probablemente ambos habrían participado en los esfuerzos diarios de supervivencia del grupo al que pertenecían, recolectando, cazando, fabricando y cuidando a sus hijos.
Pueden haber practicado sistemas de creencias o religiones básicas juntos, pueden haber reído y jugado el uno con el otro, y si podían, hablado sobre su mundo y las plantas y animales que vivían en él. El contacto físico, al igual que en los humanos y los grandes simios modernos, puede haber sido algo común. Sabemos que los neandertales fabricaron y usaron joyería hecha de huesos y minerales en sus entornos, pero si esto se hizo con la intención de hacer que el portador pareciera más atractivo para un compañero, aún queda por saberse. A medida que los neandertales se volvían cada vez menos comunes hacia el final del Pleistoceno, interacciones como estas se volvían cada vez menos frecuentes. Las últimas poblaciones restantes de neandertales puros habrían sufrido de defectos congénitos debido a sus pequeñas poblaciones y estilos de vida difíciles. Finalmente, sus genes fueron absorbidos en los nuestros, y todo lo que queda de los neandertales puros son sus huesos y las pequeñas partes de ácido desoxirribonucleico que permanecen en nuestros genomas hoy en día. Dicho esto, hay todas las razones para creer que el amor prosperó en la Edad de Piedra, a pesar de las duras condiciones. La intimidad y el contacto físico eran comunes, y después de todo, los neandertales eran humanos. Pueden haber expresado su amor de muchas maneras emocionales y físicas diferentes, que desde entonces se han perdido en el registro fósil. Quizás algún día, a medida que se descubra más evidencia, aprenderemos exactamente cómo era amar y formar relaciones en nuestro pasado lejano.